Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Continuamos hablando de Death, repasando su discografía y esta vez toca hablar de una obra maestra, Human. Este es el cuarto disco de la banda y fue publicado el 22 de octubre del año 1991 a través del sello Relativity Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 34 minutos. Bueno, las bases estaban sentadas desde su disco anterior, Spiritual Healing, el inmediato predecesor. Ya puso los cimientos sobre los que Human se sustentaría. Ahora bien, como bien lo dije en la reseña, a pesar de que es uno de mis discos favoritos de Death y que por mucho tiempo fue mi disco favorito, debo reconocer que para ese mismo año había discos que estaban avanzando mucho más el death metal hacia el death metal técnico, que era el camino que estaba recorriendo Death y del cual se estaban viendo sus primeras aproximaciones precisamente en Spiritual Healing. Discos como The Kid Nocturnus o Hallucinations de Atrocity me parece que eran discos que podrían considerarse superiores a Spiritual Healing en ese sentido, sin quitarle el que sea un disco excelente, una muy sólida expresión de death metal y que mostraban el interés de la banda en evolucionar. En evolucionar tanto por cómo iban puliendo su sonido, cómo iban sofisticando y cada vez más arreglando la forma de construir canción, al mismo tiempo que haciéndose más técnicos. Sin embargo, el paso que dieron de Spiritual Healing a Human, hay que reconocerlo, fue un paso absolutamente grandísimo, fue un paso gigante. Porque Human es un disco superior en muchos aspectos. Y eso que venían de un momento turbulento, porque la alineación anterior de Spiritual Healing, o sea, de Death en Spiritual Healing, había tenido unos vaivenes con el mismo Chuck. Tanto es así que, si mal no he recogido en la historia, llegaron a hacer un pequeño tour o parte de él sin Chuck, o sea, el resto de integrantes sin Chuck. Imagínense ustedes qué tan blasfemo hay que ser para hacer un tour de Death sin Chuck Schuldiner. No tiene sentido. Pues lo que hace Chuck muy bien es dejar de lado los anteriores integrantes y contratar un staff completamente nuevo. Y no solo es el cambio por el cambio, sino que los integrantes que llegaron a Human, a Death para el disco Human, para mí puede hasta haber constituido la mejor alineación en la historia de Death, porque lo que le llegaron a aportar los 3 integrantes nuevos fue algo extremadamente imprescindible. Yo creo que este disco, una de las claves de la gloria del sonido de este disco es lo preciso, lo importante que es el aporte de cada uno de los músicos, porque desde luego que Chuck compone, que Chuck lleva la batuta creativa, pero quien toca la batería es el nuevo baterista, quien toca el bajo es el nuevo bajista, perdón, y no había forma de que sonaran de otra manera de no ser tocados por estos integrantes, porque ¿quién llega para Human? Tenemos que Chuck tiene ese ojo quirúrgico que mencionaba como uno de los aspectos fundamentales de la carrera de Death. En el primer video lo mencionaba, en el video de introducción. Y es que para este momento había una banda incipiente, la cual para este año solo había publicado una serie de demos y no obstante se veía en sus integrantes un gran potencial. Chuck logró percibir esto y contrató a sus 2 integrantes principales. Estamos hablando de Sean Reinert en la batería y Paul Masvidal en la guitarra. Posteriormente iban a ganar mucho renombre no solo por lo hecho en Human, sino, como les digo, por lo que iban a ir logrando con Cynic, especialmente su disco debut Focus, que llegaría creo que un par de años después de Human. El aporte de ellos 2 es incalculable, pero no solo el apartado de la guitarra de Paul Masvidal ni la batería de Sean Reiner fueron fundamentales y fueron también le dieron un aporte tan sustancial al sonido de Death en Human, sino además el aporte del bajo, porque al bajo llega Steve DiGiorgio, quien a la postre se iba a convertir en uno de esos integrantes que ha recorrido muchas bandas y le ha aportado a muchas bandas, pero para ese momento más o menos estaba enfocado en su trabajo, en el trabajo con la banda de technical thrash metal Sadus, un bajista que aquí nos muestra no solo una gran creatividad, sino además que incorpora dentro del mundo del death metal algo que probablemente no había incorporado absolutamente nadie, y es que, por ejemplo, en este disco Steve DiGiorgio toca con un bajo fretless. Por supuesto que la influencia de Steve DiGiorgio
viene de los mundos del jazz, yo creo que hasta cierto punto de todos los músicos. Pero es muy claro el hecho de que toque con un bajo fretless y que haga lo que hace Stevie Giorgio, no solo en este disco, sino en el siguiente que veremos en una próxima reseña, por supuesto. Y es que aquí, como les digo en Human, todo mejora sustancialmente. Algo que se veía claro en Spiritual Healing es que, aunque respecto a los dos primeros discos de Death, había una claridad mayor y una preocupación mayor, por ejemplo, por la producción, decía yo que todavía Spiritual Healing estaba muy enraizado dentro del sonido característico que tenían muchas bandas de death metal, puesto que la mayoría de ellas grababan en los mismos estudios, en los famosos Morrisound Studios. La forma en la que suenan los bombos, el sonido de las guitarras, era muy claro en eso. Pero en Human, la producción da un salto gigantesco, abismal. Todo suena muchísimo más fuerte, muchísimo más potente. Todo suena con muchísima más corporalidad, muscularidad, grosor. Las guitarras aquí son atronadoras, devastadoras. Te pegan en la cara, pero al mismo tiempo logran ser, también por su ejecución y por las melodías preciosistas y sofisticadas. Aparte, la construcción de canción, para hacer de hecho canciones tan cortas en general y un disco tan corto en general, comparado con muchos otros discos más o menos de estas características, es increíble que en tan poco tiempo las canciones digan tanto, el disco vaya para tantas partes, sin embargo siga siendo atractivo, sin embargo siga siendo directo. Aquí Chuck estaba tocado con la varita mágica, porque cada uno de los riffs, cada uno de los solos que aquí adquieren toda la identidad de Death, cada uno de los acompañamientos instrumentales, por ejemplo, cómo se intercambia las líneas melódicas y las líneas de guitarra líder con Paul Masvidal, que no llegan, ninguno de estos músicos llega de adorno. Las líneas de batería tan sofisticadas, con ese uso tan dinámico, sobre todo de los platillos, con tanto cambio de ritmo. Las canciones a veces van para todas partes y sin embargo mantienen una estructura, mantienen líneas muy atrapantes, no solo melodías, líneas vocales también muy atrapantes. La verdad es que para este año es muy difícil, es casi imposible encontrar un disco dentro del death metal de estas características tan bien logrado. Aquí tenemos canciones ultra dinámicas, bien pensadas, bien arregladas, canciones como Flattening of Emotions, Lack of Comprehensions, See Through Dreams, que son canciones que además se muestran lo trascendente que es la forma de componer de Chuck, como ya son básicamente himnos de todo el mundo del death metal. Canciones como Suicide Machine o Flattening of Emotions tienen melodías en la guitarra inolvidables, algo que difícilmente se puede pensar dentro del technical death metal, sobre todo cuando vemos cómo se desarrolló el género ya para los 2000. Lo he dicho en múltiples videos y no me cansaré de decirlo. El tech death noventero tiene unas características muy particulares que no han podido ser igualadas por el tech death 2000ero post Necrophagist. Y es que el género se ha convertido en su mayor parte, o al menos en una parte sustancial, básicamente un ejercicio de velocidad, un ejercicio de técnica, básicamente un ejercicio. La forma de construir canción que tenía Chuck, que tenía el tech death, mucho tech death noventero, está plenamente reflejado y condensado en Human. Esas líneas vocales tan inolvidables, por ejemplo, también como en esas canciones mencionadas, confirman esta tesis sin duda alguna. Aparte, estas canciones son un festival de solos. No solo hay melodías atrapantes, no solo hay riffs envolventes, sin quitar que sean absolutamente devastadores y furiosos, sino que la forma de solear, esa que mencionaba en Spiritual Healing, que se estaba formando, aquí adquiere un papel notorio, no solo porque Chuck se ve que mejora sustancialmente como guitarrista, sino que se acompaña de un grande como Paul Masvidal. Los solos de Flattening of Emotion son brutales. Secret Face tiene un solo preciso que transiciona de lo melódico y alocado, moviendo consigo la canción, porque nuevamente los solos dentro de este punto de la carrera de Death no son simplemente un adorno de las canciones, como en mucho metal en diversos géneros. Los solos son parte integrante de la canción. A partir de los solos también se modifican las canciones. En una canción como Cosmic Sea, que es una canción instrumental,
con teclado, ambiental, se reparte solos y melodías al por mayor, al igual que en una canción como Vacant Planets. No se olvida, sin embargo, Chuck acá de mostrarnos el costado más pesado y furioso, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un disco de death metal. Y es que desde Flattening of Emotions, como arranca ese galopeo en el bajo que va increciendo y culmina en esa explosión desbordada de riffs descontrolados, muestran claramente que lo melódico, lo accesible, la construcción de canción se pueden combinar con música estruendosa y violenta. Secret Face, por ejemplo, tiene un groove brutal. Together as One tiene como una subida en intensidad de riffs que pasa un beat muy galopante y constante, que nos recuerdan que alguna vez Death tuvo mucha influencia de thrash. O See Through Dreams, que tiene riffs furiosos y densos. Los quiebres rítmicos, por ejemplo, de una canción como Suicide Machine son espectaculares. También cortesía del grandísimo talento de Sean Reiner en la batería, que en paz descanse, que nos mostraba una forma de aproximarse a la batería que yo admiro tanto de muchos bateristas dentro del metal, que vienen de la escuela, creo que la antecede desde el mismísimo Neil Peart de Rush, y que se ha incorporado al metal de la mano de bateristas como Steve Flynn de Atheist, como Brann Dailor de Mastodon, como Sean Reiner aquí en Death, que es una forma de tocar sutil, muy sofisticada, con muchas notas fantasma, con mucho redoble, con mucha dinámica, con un juego de platillos espectacular y con una inteligencia rítmica muy marcada, como lo podemos ver, como les digo, en Suicide Machine. Y por supuesto, el bajo de Steve DiGiorgio. Ese bajo de Steve DiGiorgio que nos muestra que el bajista no solo está para acentuar notas, sino también para, en muchas oportunidades, sobresalir de manera muy clara. Y sobre todo con ese sonido y esa forma tan particular que tiene y amerita ejecutar algo como un bajo fretless. Esto lo vemos en la misma Suicide Machine, en Secret Face, que hace un trabajo espectacular, en See Through Dreams, en la que el bajo acentúa muy fuertemente los acordes, en Cosmic Sea, donde la canción en un punto se suspende, hay una transición que lleva el bajo precisamente, o en Vacant Planets, que nos encontramos esta canción que, además de ser muy calma, paciente, sutil, presenta melodías interesantísimas tanto en guitarra como en bajo. Y es que la sutileza en los arreglos está acá por todas partes. Nuevamente una canción como Lack of Comprehension nos muestra la delicadeza en el gusto para construir instrumentales que tiene este disco. Desde ese inicio atmosférico que tiene Lack of Comprehension, pasando por todas las etapas por las que transita, muestra que aquí Chuck estaba, digamos, en un momento en el que la construcción de canción estaba en su punto, el momento histórico estaba en su punto, los integrantes se venían a acoplar en el momento que era, aparte de ser los integrantes indicados para esta labor, y que terminan constituyendo una obra maestra verdaderamente. Yo creo que el único disco para este momento histórico que le puede hacer la competencia al Human es el Unquestionable Presence de Atheist. Pero es que había muy poco más allá del primer disco de Nocturnus, más allá de, por ejemplo, el Testimony of the Ancients de Pestilence o del Hallucinations de Atrocity. Yo creo que este disco no solo está a la altura, de esos discos, sino que puede ser más avanzado y con una ambición de la cual el género prácticamente ni se había enterado para estos años. La transición que tuvo Death al Technical Death Metal, que vino aparejada desde el Spiritual Healing, como lo dije en esa reseña, por una transición temática, aquí no solo se mantiene, sino que se profundiza. Una cosa que tal vez no me gustaba tanto del Spiritual Healing es que Chuck, por su visión romantizada y moralista del mundo, tocaba temas que desde luego era interesante poner a discusión, sobre todo dentro del death metal, por supuesto que son temáticas líricas que no se ven muy a menudo, pero la forma de abordarlo era muy problemática. Aquí no hay tanto una visión moral del mundo, no hay tanto moralismo, sino que aquí muchas canciones básicamente nos presentan situaciones. Este es un disco que canción por canción nos muestran situaciones. Por ejemplo, la situación en Together as One de la vida, de cómo sería la vida de dos siameses, de dos personas siameses, y las dificultades que tienen que atravesar. O en See Through Dreams, donde se nos habla de una persona ciega y cómo se van intensificando otros sentidos precisamente por la carencia de visión. También reflexiones de vida, por ejemplo en Flattening of Emotions,
Chuck intentando reflexionar en torno a las dificultades de determinar el propio camino de vida, todas las variables que hay que tener en cuenta y de todos los vaivenes inesperados que se atraviesan. La visión un poco más moralizante se ve un poquito, por ejemplo, en una canción como Suicide Machine, que trata la eutanasia, pero desde el punto de vista del que sufre, no desde el punto de vista externo, lo cual me parece un giro muy interesante. Y así por eso tiene líneas ahí que me parecen muy llamativas en esa canción, que rezan, por ejemplo, me permito una traducción personal: qué tan fácil es negar el dolor del sufrimiento ajeno. Precisamente criticando la visión del agente externo, de la tercera persona, que juzga a aquel que está pensando en acabar con su vida sin ni siquiera imaginarse del dolor que puede sentir aquel. Y por eso la acentúa más adelante en la canción cuando dice: agonía extendida, deben estar ciegos. O en Secret Face, donde con una temática también, nuevamente, casi en todos los discos de Death ahí tengo algún problema con alguna canción temáticamente hablando. Pero en Secret Face se discute, digamos, se habla, se toca esta idea de aquellas personas que se mueven por apariencias, ocultando lo que realmente son. Y lo pongo con realmente porque una persona es el conjunto de lo que hace. Así que no hay tal cosa como apariencia, lo que realmente son. No, la apariencia también hace parte de lo que realmente es la persona. En todo caso, está ahí la temática y mostraba el interés de Chuck de ser menos controversial en las temáticas y simplemente plantear escenarios. Simplemente plantear escenarios en donde se traiga a discusión un tema, se lo observe desde el punto de vista de la persona que lo está viviendo. Por ejemplo, cuando habla de los siameses, cuando habla de la eutanasia, de la persona ciega, etcétera, dándonos un sentido más evocativo de su lirismo y no tanto moralizante. A fin de cuentas, lo que a mí me parece que envuelve la temática de este disco es que Chuck reflexiona sobre diversas cosas que viven los seres humanos, una reflexión sobre lo que es ser humano. Por eso el disco se llama Human, por eso tiene esa portada tan particular. Hasta la última canción, Vacant Planets, donde se habla, en efecto, Chuck es un poco obvio con los títulos, de planetas vacantes, de cómo por el abuso que hacemos respecto a los recursos del planeta de nuestro planeta Tierra, pues tendría que buscarse un planeta sustituto cuando la vorágine de nuestras ambiciones acabe con el actual. Y es por el conjunto de todas estas razones que Human es un disco extraordinario. Es una obra maestra del Technical Death Metal, es uno de los mejores discos en la historia de todo el Death Metal. Su construcción, su aproximación, su dinámica interna es impecable. Parece muy concreto, parece muy corto, pero dice muchísimo, incluso con la forma en la que se estructura. Canciones extraordinarias y devastadoras al inicio, transicionando en canciones muy dinámicas, sobre todo de la mitad hacia el final. Por ejemplo, como transiciona la canción Citrus Dreams a Cosmic Sea, que es esta canción llena de teclados, muy ambiental, que nos da un respiro después de la caña. Todo en este disco es extraordinario, es muy bien logrado. Y por eso, bueno, había que rendirle hasta donde se podía justicia. Por supuesto que no creo que lo haya hecho de manera tan acabada, pero hice mi mejor intento. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like si les gustó, comenten qué opinan de Human. Continuaremos hablando de Death, por supuesto que aún nos faltan 3 discos. Y nada, hasta la próxima. Chao.